Buen día a todos, mi nombre es Cintia Isabel Dubón Fuentes de la clase de Derecho Notarial y Registral Inmobiliaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para dar inicio al tema sobre lo que es la Ley de Propiedad, decreto número 82/2004, debemos preguntarnos, ¿qué es la Ley de Propiedad? Esta ley de propiedad es en sí el derecho que tiene toda persona de usar, gozar y disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Debemos conocer también cuáles son sus propósitos y objetivos, los cuales se mencionan del artículo 1 al 3 de la misma ley de propiedad. El artículo 1 dice que la ley de propiedad tiene como propósito fortalecer y otorgar seguridad jurídica a los titulares de la propiedad, desarrollar y ejecutar una política nacional que permita la inversión nacional y extranjera y el acceso a la propiedad por parte de todos los sectores de la sociedad. También debemos saber que sus disposiciones son de orden público. El artículo 2 menciona que todas las disposiciones de la ley de propiedad comprenden la propiedad tanto mueble, inmueble, mercantil, intelectual, también los derechos reales y otros derechos con el propósito de hacer expedito, efectivo, transparente y equitativo todos los negocios jurídicos relativos. Y por último, según el artículo 3, son objetivos de la ley de la propiedad. En cuanto al Instituto de Propiedad, conoceremos su creación, sus órganos y su patrimonio, los cuales están establecidos en la Ley de Propiedad del artículo 4 al artículo 15 de la misma. Según el artículo 4, se crea el Instituto de Propiedad, llamado IP, como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, ya que ésta tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio y funcionará con independencia técnica, administrativa y financiera. El IP ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional, tendrá su domicilio en la capital de la República, Tegucigalpa. También podrá establecer dependencias y centros asociados en los lugares que estime convenientes. En el artículo 5 se menciona que el IP tiene las atribuciones y deberes siguientes. Número 1. Deberá cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos. Número 2. Deberá coordinar la creación y operación de un sistema integrado de información de la propiedad. Número 3. Ayudará a operar una red informática con el propósito de permitir el acceso público a datos relativos a la propiedad en el país. Y punto número 4. Ayudará a incorporar normas tanto técnicas y prácticas internacionales sobre las materias de propiedad sujetas a su competencia, siempre que no contravenga lo que es el derecho interno. Y punto número 5, ayudará a administrar y supervisar procedimientos uniformes que permitan y aseguren de manera rápida, económica y segura y se realicen la constitución y reconocimiento, transmisión, transferencia, modificación, gravamen y cancelación de los derechos de propiedad sujetos a registro. Como punto número 6, se establece la administración, supervisar e instruir sobre el uso de normativas técnicas y formatos estandarizados por funcionarios y notarios que aseguren el cumplimiento de los procedimientos que permitan y garanticen que de manera rápida, económica y segura se realice la constitución, reconocimiento, transmisión, transferencia, modificación, gravamen y cancelación de los derechos de propiedad sujetos a registro. También esta ley tendrá como objetivo
emitir la normativa administrativa para el establecimiento y operación de los registros de la propiedad inmueble, mueble mercantil de propiedad intelectual y además que se creen o se coloquen bajo su competencia. Como punto número 8, esta ley de propiedad ayudará a garantizar la seguridad y conservación perpetua de las inscripciones que se realicen. Diseñar y ejecutar un programa de regulación, titulación y registro de la propiedad inmueble que no se encuentre registrada o que estándolo presente problemas. También como punto número 10, ayudará o tendrá como objetivo a normar el funcionamiento de centros asociados para que operen determinados registros o catastros o faciliten el cumplimiento de sus propósitos. Como punto número 11, ayudará a utilizar otra base de datos, metadatos, recursos geomáticos, mapas y registros propiedad del Estado que contengan información que considere útil para el cumplimiento de sus propósitos. Ayudará como punto número 12 a crear, administrar y poner a disposición del público por cualquier medio electrónico o físico la información sobre los derechos y registros que son de su competencia con las limitaciones señaladas por la ley. Y como punto número 13, ayudará a contribuir a salvaguardar de la memoria histórica de la nación, presentando su colaboración para la preservación de los principales archivos del país. Como punto número 14, ayudará a emitir las resoluciones que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes. Y punto número 15, ayudará a ejecutar las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales. Y punto número 16, las demás que señale la ley y sus reglamentos. Ya el artículo número 6 de la Ley de Propiedad menciona que el IP estará integrado por, número 1, el Consejo Directivo como órgano de dirección, número 2, Secretario Ejecutivo, número 3, Direcciones Generales, número 4, Programa Nacional de Regularización Predial, número 5, la Comisión Nacional de Política y Normativa de la Propiedad, CONAPON, número 6, la Inspectoría General y número 7, la Superintendencia de Recursos. Ya en el artículo 7 se menciona que el IP estará constituido por los bienes muebles, inmuebles y asignaciones presupuestarias que el Estado le transfiera. 2. Los recursos y rendimientos provenientes de inversión. 3. Por las herencias, legados y donaciones que reciba conforme a la ley. Número 4. Cualquier otro ingreso que perciba la misma. Y número 5. Las obligaciones legalmente contraídas. Todo ingreso fiscal ordinario que obtenga deberá ingresar a la Tesorería General de la República. Y en cuanto al Consejo Directivo, Secretario Ejecutivo y Direcciones Generales, se menciona el artículo 8 que el Consejo Directivo es el órgano de decisión y protección superior del IP y estará integrado por 7 miembros. 4 de los miembros serán nombrados directamente por el presidente de la República, en este caso Xiomara, y escogerá uno de entre cada una de las ternas que le sean propuestas por, número 1, el COEP, número 2, la Confederación General de Patronatos de Pobladores y número 3, el Instituto Hondureño de Derecho Notarial. Debemos saber que el presidente de la República designará el miembro que lo presidirá. Este ejercerá la representación legal del IP y el Consejo Directivo tendrá un secretario ejecutivo con voz pero sin voto. En el artículo 9 se menciona que el Consejo Directivo tendrá la obligación de reunirse ordinariamente cada 15 días o cuando la mayoría de sus miembros determine la necesidad de reunirse en forma extraordinaria.
Sus decisiones se tomarán por simple mayoría de sus miembros. Ninguno de los miembros del Consejo Directivo que asista a reunión podrá abstenerse de votar en el conocimiento de los asuntos que se cometan a su deliberación. Ya en el artículo 10 se establecen cuáles son las atribuciones del Consejo Directivo y son las siguientes. Número 1. Tendrá la potestad de nombrar y remover al secretario ejecutivo, a los directores generales, a los inspectores generales y a los miembros de la Superintendencia de Recursos. Número 2. Podrá aprobar los planes para la implementación del proceso de regularización. Número 3. Ayudará a delegar en el secretario ejecutivo y en los directores generales atribuciones para el cumplimiento de sus funciones. Número 4. Emitirá resoluciones para regular las materias que son de su competencia. Número 5. Ayudará a crear, modificar o suprimir sus dependencias. Número 6. Aprobar o improbar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Política y Normativa de la Propiedad, CONAPON. Número 7. Ayudará a aprobar o improbar los informes anuales presentados por los directores generales. Y número 8. Aprobar el proyecto de presupuestos de la institución. Número 9. Aprobar la memoria anual. Número 10. Aprobar la organización interna del IP. Número 11. Conocer y resolver de las denuncias e informes contra el secretario ejecutivo, directores generales y demás empleados y funcionarios formulados por la Inspectoría General. Número 12. Fijar y modificar los valores de los servicios que presta la institución cuando estos no estén expresamente señalados en las leyes aplicables. Y 13. Las demás que la ley otorgue, la presente ley y sus reglamentos. Ya en el artículo 11 se mencionan las funciones del secretario ejecutivo, que son las siguientes. Número 1. Ayuda a orientar, dirigir y coordinar, supervisar, controlar y facilitar la gestión administrativa del IP. Ayuda a proponer al Consejo Directivo el nombramiento y remoción de los directores generales. Número 3. Ayuda a cumplir y darle cumplimiento a las resoluciones del Consejo Directivo. Número 4. Ayuda a presentar informes mensuales al Consejo Directivo en relación a la gestión del IP. Y número 5. Proponer al Consejo Directivo para su aprobación los presupuestos y planes operativos anuales del IP, canalizando en ellos las iniciativas de las direcciones generales. Punto número 6. Ayuda a preparar la memoria anual del IP. Número 7. Ayuda a firmar actos, contratos y convenios en las áreas de su competencia. Número 8. Las demás que les señale la ley o el Consejo Directivo. Se especifica en la Ley de Propiedad que las funciones del secretario ejecutivo se ejercerán a tiempo completo y de manera exclusiva. En el artículo 12 se establece que para ser secretario ejecutivo, director general, inspector y miembro de la Superintendencia de Recursos se va a requerir que sea profesional idóneo con grado universitario, que haya ejercido su profesión por un periodo no menor de 5 años y ser de reconocida honorabilidad. También ser ciudadano hondureño en el ejercicio de sus derechos civiles. En el artículo 13 se establece que para el cumplimiento de sus funciones, el IP contará por lo menos con las direcciones generales de catastro, de registro y temporalmente de regularización predial. En el artículo 14 se menciona que son funciones de los directores generales las siguientes. Número 1. Cumplir y hacer cumplir la presente ley, que es la Ley de Propiedad, sus reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo y del Secretario Ejecutivo.
También dirigir y organizar sus respectivas direcciones. Número 3, nombrar y remover el personal a su cargo. 4, someter ante el Consejo Directivo los planes, programas de desarrollo y estructura orgánica de su dependencia para aprobación por intermedio del secretario ejecutivo. Número 5. Conocer y resolver de las denuncias, reparos e informes contra sus subordinados. Número 6. Someter un reporte semestral a la Comisión Nacional de la Política y Normativa de la Propiedad, CONAPON. El artículo 15 menciona que no podrán ser miembros del Consejo Directivo, Secretario Ejecutivo, directores, inspectores generales, ni miembro de la Superintendencia de Recursos los siguientes. Tanto sean los cónyuges y parientes entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Tampoco podrán ser miembros los cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de los miembros del Consejo Directivo. Los socios, accionistas o miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que tengan contratos con el IP. Los declarados en quiebra o en concurso de acreedores, los miembros de órganos de administración e instituciones financieras al momento de ser declarados en liquidación forzosa. Los que hubieran sido condenados por delitos cometidos contra la administración pública o contra la propiedad. Los accionistas, miembros del órgano de administración o vigilancia de sociedades financieras, inmobiliarias o constructoras. Los morosos con la hacienda pública. También debemos preguntarnos, ¿qué es el Programa Nacional de Regularización Predial? ¿Es importante? La respuesta está establecida en el artículo 16, el cual menciona que el Programa Nacional de Regularización Predial es la unidad temporal encargada de implementar el proceso de regularización de la propiedad inmueble a nivel nacional. ¿Cómo se constituye la Comisión Nacional de Política y Normativa de la Propiedad? Según el artículo 17, la Comisión Nacional de Política y Normativa de la Propiedad, CONAPON, se constituye como un órgano de consulta, propuesta a discusión y diálogo de los asuntos propios del IP, los cuales tendrán las funciones siguientes como proponer al Consejo Directivo las políticas y normativas sobre la propiedad, contribuir al control social sobre la gestión del Instituto del IP. 3. Proponer acuerdos que promuevan la clarificación y simplificación de las normas y procedimientos internos para así poder lograr su mejor adaptación a las necesidades de la sociedad, contribuyendo a la seguridad y transparencia de las transacciones registrables. 4. Proponer al Consejo Directivo normas para el control, regulación, organización y funcionamiento interno del IP. 5. Proponer al Consejo Directivo los procedimientos para la ejecución de los concursos públicos por oposición, para así poder escoger a los registradores, inspectores generales e integrantes de la Superintendencia de Recursos. 6. Denunciar ante los órganos competentes del Estado cuando transcurridos 30 días el órgano interno deje de evacuar la investigación de oficio o denuncia de irregularidades contra los funcionarios o empleados del IP. 7. Aprobar su reglamento interior. Ya en el artículo 18 de la presente ley se menciona que la Comisión Nacional de la Política y Normativa de la Propiedad, CONAPON, actuará en forma colegiada. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple de los presentes y estará integrado por un representante de cada una de las instituciones y organizaciones siguientes, como ser 1. El secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia, quien lo presidirá. 2. El INAH. 3. El CODEFOR. 4. El FONAC, que es el Foro Nacional de Convergencia. 5.
las confederaciones de trabajadores. 6. Pueblos indígenas y afrohondureños. 7. El FECOPRU, que es la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras. 8. La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que es FENAG. Y 9. Asociación de Municipios de Honduras, AMON. 10. La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, el AIBA. 11. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, CHICO. Y 12. Confederación de Organizaciones Campesinas de Honduras. Los representantes de las organizaciones antes indicadas serán nombrados periódicamente de 2 años por el presidente de la República, a propuesta de estas, quienes desempeñarán sus funciones ad honorem. Ahora nos debemos preguntar, ¿qué es la Inspectoría General? Según el artículo 19, la Inspectoría General es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las funciones que por ley tiene atribuidas el IP. Este podrá actuar de oficio o a instancia de parte. Y el artículo 20 menciona que son funcionarios de la Inspectoría General los siguientes: que son funciones vigilar y supervisar el cumplimiento de las funciones atribuidas a los funcionarios empleados del IP, vigilar por la ética, probidad y transparencia en el ejercicio de las funciones por ley tienen atribuidos los empleados y funcionarios del IP. También investigar las denuncias que se presenten contra los funcionarios empleados e informar al Consejo Directivo. 4. Informar trimestralmente o cuando fuese necesario al Consejo Directivo y también a la Comisión Nacional de Políticas y Normativas de Propiedad, CONAPON, sobre actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. 5. Cuando estime conveniente, pedir al Consejo Directivo la suspensión de funcionarios o empleados que están siendo investigados. 6. Colaborar con los entes contralores del Estado. 7. Los demás que señale la ley. También debemos preguntarnos qué es la Superintendencia de Recursos. Esto es establecido en el artículo 21. El mismo menciona que la Superintendencia de Recursos es un órgano encargado de conocer de los recursos de apelación interpuestos contra actos de secretario ejecutivo, de los directores generales y los registradores. El artículo 22 menciona que este recurso de apelación deberá de interponerse, formalizarse en el mismo escrito ante el órgano que dictó la resolución dentro de 3 días siguientes a la notificación de la misma, debiendo remitirse los autos a la superintendencia al día siguiente de dicha formalización. La superintendencia deberá de resolver en un plazo máximo de 10 días a partir de la recepción de los autos. El artículo 23 menciona que la resolución recaída en recurso de apelación agota la vía administrativa. Ya en cuanto del registro del catastro, estaremos viendo cuáles son sus funciones. En el artículo 24 se menciona que en materia de registro y catastro del IP se desarrollará por medio de las direcciones generales que se creen al efecto las funciones siguientes, como ser: número 1, crear, desarrollar y administrar un sistema nacional de información territorial en materia de propiedad. 2, coordinar y desarrollar el sistema cartográfico del país. 3, certificar las inscripciones registrales y las situaciones catastrales. 4, coordinar sus actuaciones con las entidades nacionales o municipales relacionados con el ordenamiento territorial. 5, establecer convenios con entes nacionales, municipales, privados en cuanto al suministro de servicios catastrales y a mantenimiento del catastro nacional.
6. Registrar, georreferenciar y mantener actualizado el sistema de información registral catastral, los límites de las zonas urbanas rurales, municipales, zonas rurales, agrícolas y forestales, patrimonio histórico y de la humanidad, zonas protegidas, áreas de reserva, áreas con servidumbres ecológicas, zonas costeras, zonas marítimas, cayos, manglares, zonas de riesgo y otras delimitaciones que conlleven afectaciones legales de uso de dominio. 7. Autorizar, definir, efectuar, verificar, homologar o convalidar los proyectos, sistemas, técnicas, métodos, estudios y trabajo catastrales que se efectúan o pretendan efectuar en zonas del territorio de la República. También elaborar y autorizar los formularios o formatos que se utilizarán para así poder documentar los actos y contratos y demás actuaciones que deban inscribirse en el registro. 9. Efectuar la declaración oficial de zona o área territorial que será objeto de actividades de levantamiento, registro catastral, su cierre y la declaratoria oficial y definitiva de zona o área territorial catastrada con todos sus efectos. 10. Llevar, mantener, actualizar y operar los registros y catastro haciendo uso de las técnicas y sistemas conforme a los avances metodológicos y tecnológicos estén disponibles y sean adecuados para la obtención, procesamiento, identificación, inscripción, nomenclatura, resguardo y conservación de la información que aseguren la prestación óptima de sus servicios. ¿Cuál es el objeto y finalidad del registro? Según el artículo 25, el registro tiene como objeto y finalidad garantizar a los usuarios y terceros que las inscripciones y servicios registrales se efectúen bajo los principios de organización, eficacia registral, legalidad, prioridad, rogación, obligatoriedad, publicidad, tracto sucesivo, especialidad, celeridad, universalidad y fe pública registral. El artículo 26 menciona que el registro es público y obligatorio para todos los actos o contratos que mande la ley y rogatorio para los actos o contratos en que se conforme al interés de las partes se solicite su inscripción para asegurar y publicar sus derechos frente a terceros. El artículo 27 menciona que toda constitución, cancelación, gravamen, transmisión o transferencia de dominio de bienes de inmuebles y demás derechos reales constituidos sobre los mismos deberá inscribirse. Mientras ésta no se verifica, el acto o contrato únicamente produce obligaciones y derecho entre las partes, excepto en el caso de la hipoteca, que siempre deberá de registrarse para que surta efecto. En el artículo 28 se menciona que todos los registros que dependan del IP funcionan como un registro unificado de la propiedad que incluirá los siguientes. Número 1. Incluye el registro de la propiedad inmueble, que comprenderá los derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles, así como los gravámenes y anotaciones preventivas que se constituyan sobre ellos. 2. El registro de la propiedad mueble. Comprende vehículo y otros, así como los gravámenes y anotaciones preventivas que se constituyan sobre bienes muebles. Registro mercantil. Comprenderá las empresas mercantiles bajo la titularidad del comerciante, individuales o sociales, sus hechos o relaciones jurídicas y los gravámenes y anotaciones preventivas que se constituyan sobre las empresas o sus elementos. Número 4. Comprende el registro de la propiedad intelectual y comprenderá la propiedad industrial y los derechos de autor y derechos conexos. Número 5. Los registros especiales. Comprenderá personas jurídicas civiles, sentencias, concesiones y franquicias otorgadas por el Estado, información cartográfica, información geográfica,
patrimonio histórico, patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, áreas protegidas, reservas turísticas, condiciones generales de contratación y otras que el IP cree o incorpore. 6. Registros asociados. Comprenderá registros de algún tipo de propiedad que sean manejados por otros entes u órganos de la administración pública, tales como el registro de aeronaves a cargo de la Dirección de Aeronáutica Civil y Registro Marítimo, que comprenden naves, buques, gravámenes sobre los mismos. Según el artículo 28A, el IP designará en las cámaras de comercio e industrias como centro asociado de la administración de los registros mercantiles en los lugares donde tengan competencia la supervisión de estas actividades registrales que desarrollen las cámaras de comercio e industrias o no puedan operarlo. El registro mercantil será operado por otra cámara de comercio e industrias o el Instituto de la Propiedad. Podrán incorporarse a administrar otros registros como centros asociados, las cámaras de comercio e industrias y otras instituciones sin fines de lucro. La regulación de las actividades registrales que desarrollen los centros asociados corresponde al IP, así como determinar el estándar mínimo de calidad en los servicios prestados por dichos centros. Los centros asociados serán los encargados de cobrar y administrar las tasas por la prestación de estos servicios y de común acuerdo con el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, o sea, el IP. Este fijará el porcentaje de las tasas que los centros asociados trasladen al IP. El artículo 29 menciona que el registro unificado de la propiedad operará en las circunscripciones registrales que se habiliten u organicen con la competencia territorial y administrativa que se define en el acuerdo de su creación. Las circunscripciones podrán ser regionales, departamentales, municipales o seccionales. Su competencia y operatividad podrá ser general o limitada según se determine en el acuerdo correspondiente. El artículo 30 menciona que las circunscripciones registrales del Registro Unificado de la Propiedad estarán a cargo y bajo la responsabilidad de un registrador. Podrán también nombrarse registradores adjuntos dentro de una circunscripción registral determinada mediante acuerdo de consejo directivo. Se definirá el número de registradores adjuntos. Y en el artículo 31 se menciona que los requisitos para ser registrador de la propiedad son: número 1, ser abogado; número 2, hondureño por nacimiento; número 3, tener por lo menos 5 años de ejercicio profesional; y número 4, ser de reconocida honorabilidad. Y esto es todo por mi parte. Espero les haya gustado mi exposición y muchas gracias a todos.